All right. Un día un profesor en una universidad decidió hacer un experimento con un grupo de estudiantes y llevó un jar, una jarra de cristal, y la puso encima del escritorio. Traten de visualizar, porque no quise yo traer el jar y traer todas las cosas. Y cuando puso la jarra de cristal encima del escritorio, tomó una bolsa llena de piedras, como de este tamaño, piedrecitas grandes, y tomó todas las piedras y la echó en el jar, en la jarra de cristal, hasta el tope. Y le preguntó a los estudiantes, ¿está llena la jarra? Algunos dijeron, sí, está llena. Otros dijeron, no, tal vez no, a lo mejor el profesor está tramando algo. Inmediatamente sacó una bolsita con piedras chiquititas y tomó la bolsa con piedras chiquititas y la fue vaciando y moviendo la jarra y vaciando hasta que toda la bolsita de piedra chiquita cupo en la jarra. Y le preguntó a los estudiantes, ¿está llena la jarra? Y ya ellos sabían por dónde venía el profesor, ¿no? Pero no está llena todavía. Entonces el profesor sacó una bolsita llena de arena, bien finita, y comenzó a echar la bolsa de arena en la jarra y moviéndola y ajustándola hasta que vació completamente la bolsita de arena en la jarra. Y le preguntó a los estudiantes, ¿está llena la jarra? Algunos pensaron, bueno, ya sí se llenó, otros, maybe not. Finalmente el profesor sacó una botellita de agua como esta y comenzó a echarla en la jarra y a moverla hasta que todo el contenido de la botella cupo en la jarra. Y ahí sí ya estaba llena la jarra. Y él le preguntó a los estudiantes, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuál es la moraleja de ese ejercicio? ¿Qué aprendimos de ese ejemplo? ¿Alguien se atreve a contestar? ¿Cuál es la enseñanza de esa ilustración? A ver. Muy bien, que siempre hay espacio para más, ¿verdad? Esa fue una de las respuestas que dieron los estudiantes, muy bien. Pero no era la respuesta que el profesor andaba buscando. ¿Alguien más? ¿No? Ustedes quieren que sea yo que le diga la respuesta. ¿Alguien? Caunabo. Muy bien, muy buena respuesta, pero no era esa la respuesta que andaba buscando el profesor. Pero muy bien, todo eso es verdad. Los estudiantes dieron varias respuestas muy acertadas todas. El profesor finalmente le dijo, la moraleja, la enseñanza que yo quiero que ustedes se lleven para la casa es que lo primero tiene que ser lo primero. Si las piedras grandes no se hubieran puesto primero, al final hubiera sido imposible ponerlas en la jarra. ¿Me entendieron? Vamos a ponernos de pie para tener la lectura de la palabra de Dios como último ejercicio de la noche. Donde la Biblia dice así: algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje: vea ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también por favor un pedazo de pan. Tan cierto como vive el Señor tu Dios, respondió la viuda, no me queda ni un pedazo de pan y solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mí y para mi hijo. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer.
Pero antes, prepárame a mí un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego, haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y para su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Amén. Pueden tomar asiento, es palabra de Dios. Un individuo, eso está en Primera Reyes 17, by the way. Un individuo que se pasó la vida completa, un estudioso, tratando de investigar cuál era el común denominador de las personas triunfadoras en la vida. Hay muchos estudios allá afuera acerca de cuáles son las características de una persona triunfadora, successful people. ¿Qué hace la gente triunfadora para ser triunfadora? Y él publicó un artículo que se llama así mismo, las características o el común denominador de una persona triunfadora. Y si yo le preguntara a ustedes, no vamos a invertir tiempo en eso, ¿cuál cree usted que es una característica de una persona triunfadora? ¿Qué hacen las personas para ser triunfadoras en la vida? Probablemente usted me dirá cosas como son disciplinadas, trabajan fuertes, algunos tienen suerte, una característica de una persona dichosa. Y todas esas características o todas esas cualidades puede ser que sean ciertas. Por este estudio de miles de personas que han sido triunfadoras en la vida en diferentes áreas, tuvo un solo común denominador: personas que ponían lo primero primero. First thing first. Personas que entendían que aunque tal vez no era lo que ellos querían hacer, que tal vez no era lo que ellos les gustaba hacer o lo que hubieran preferido hacer, entendían que en la vida hay cosas que hay que hacerlas primero. En otras palabras, hay que respetar el orden para poder tener un resultado feliz o un resultado provechoso. Hay disciplinas en las que no, como dicen los americanos, it's no brainer, que hay que hacer las cosas en el orden correcto. Por ejemplo, usted va a construir una casa, usted no puede comenzar por el techo. Incluso la Biblia habla de eso. Usted comienza por la zapata, por los pilares. Y si usted no respeta el orden, probablemente usted va a terminar mal. Y así también en la vida, hay áreas en la vida donde lo primero es lo primero. En la película El Conde de Montecristo, basado en el libro de Alejandro Dumas, muy interesante el libro, muy interesante la película, cuando están construyendo el túnel para salir de la cárcel, el viejito le dice al que más tarde va a ser el Conde de Montecristo, una de las leyes de economía es work first, play later. Trabaja primero, disfruta después. El problema de mucha gente que quiere gozar primero y maybe trabajar. Pero hay otros que prefieren, que creen que la vida es play first and then whatever. Entonces, otra vez, personas que han triunfado tienen como característica principal, como común denominador, de que han hecho las cosas en el orden correcto, poniendo primero lo que tiene que ser primero. En la historia que nosotros acabamos de leer en el libro de Primera Reyes, capítulo 17, está la historia de Elías, que en medio de una sequía, donde el pueblo, la región está pasando por sequía, por hambre, él va donde una mujer que tenía varias características. Ella era viuda. Ser viuda en aquella época era estar en una de las peores estratos de la sociedad. Porque las viudas no había Social Security, ni food stamps, ni sección 8, ni nada de eso. Y no había ayuda del gobierno. El hijo parece que era pequeño porque estaba con ella en la casa. En otras palabras, no tenía sustento. Y cuando Elías se encuentra con ella, para resumirle la historia que leímos, él le dice: ¿usted me puede traer un poco de agua? Ella le iba a dar el agua, pero cuando se iba, él dijo: ¿y me puede traer un pancito también? Un sanduchito, un buñuelo, ¿cómo se llama? Y la señora dice: pero mi hijo, yo estoy parafraseando la historia,
yo no tengo en qué caerme muerto. Más o menos le dijo la viejita. Yo lo que tengo es un chin, ¿sabes qué es un chin en dominicano, verdad? Un chin de harina y unas gotitas de aceite que apenas alcanza para hacer un yaniqueque, una empanadita, un buñuelito. Y lo que vamos a hacer es que nos lo vamos a comer mi hijo y yo, y como esa es la última comida que nos queda, lo más probable es que ya después de ahí nos moramos de hambre. Y Elías le dice, no, tranquila, ve, haz lo que ibas a hacer, prepara la empanadita, el pancito, lo que vayas a hacer con la harina y el aceite, pero tráeme a mí primero. 3 cosas que podemos aprender de esa lección que yo espero podamos poner en práctica para el año nuevo, en lo que tiene que ver con nuestra vida en relación con Dios, con la iglesia, con el prójimo, disciplinas, prácticas, que nos pueden ayudar a nosotros a poner primero lo que tiene que ir primero. You have to do first what you have to do first. No dejar lo primero para segundo ni para tercero o tratar de invertir el orden, porque lo podemos hacer, pero no tenemos garantía de que nos va a ir bien en el 2020. ¿A cuántos de ustedes quiere que les vaya bien en el 2020? Si usted quiere que le vaya bien en el 2020, usted tiene que poner primero lo que va primero, en su vida espiritual, en su vida matrimonial, en su vida física, en su vida emocional, en su vida profesional, etc. La primera lección que esta historia nos enseña y que podemos poner en práctica es que tenemos que tratar de dejar a un lado las excusas. Todo el mundo sabe lo que es una excusa, ¿verdad? Alguien, apellido Gary, dijo que una excusa es como una bola grande con una capa finita de lógica, pero por dentro lleno de mentira. Imagínense una pelota, una bola, con una capa finita que parece lógica, que parece verdad, pero por dentro todo es malarkey, como dicen los americanos en inglés, BS. Benjamin Franklin dijo, todo el mundo sabe quién fue Benjamin Franklin, yo no conozco a nadie que sea bueno dando excusas y que sea bueno en otra cosa. Do you get the point? I don't know anybody who's good at giving excuses that is going to be good doing something else. En otra palabra, si usted es de esta persona que le encanta dar excusas, usted probablemente no sirve para más nada. Para más nada. O sea, usted probablemente no es bueno en ninguna otra área. Y nosotros a veces somos especialistas poniendo excusas. Y como es una excusa, sabemos que es una bola grande cubierta de una capita que parece lógica, pero por dentro es pura mentira. En la historia que leímos, cuando Elías le dice a la viuda, ve, haz lo que tú ibas a hacer, toma el poquito de harina que te queda, el poquito de aceite, hazte un pancito, pero tráeme uno a mí primero. La viuda presentó un argumento que honestamente hablando, humanamente hablando, tiene lógica. Ella dijo, así como vive Dios, ciertamente te digo, respondió la viuda, que no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñito de harina en la tinaja y un poquito de aceite en el jarro. Parece una buena excusa, ¿no? O sea, lo que ella estaba diciendo era verdad. Parecía lógico que ella dijera, I am very sorry, but I cannot give you anything because whatever I have, I'm going to use it for me and my son. Y si usted estuviera ahí, yo hubiera estado allí, así como cuando Jesús, a mí siempre me gusta la historia, cuando Jesús estaba en el templo, que vino una ancianita viuda y dio 2 cheles, ¿se acuerdan? 2 centavos, 2 moneditas. Yo siempre he dicho que si yo hubiera estado allí, yo le digo, ay no, doñita, no haga eso. ¿Cómo usted se va a poner? Usted tan pobre, vieja, viuda. No, tranquila. No. Pero Jesús dejó que aquella ancianita diera lo único que tenía. Y dijo, usted lo que ella hizo, eso estuvo bien hecho. Tanto así que esa mujer pasó a la historia, que hasta el día de hoy, 2000 años después, estamos hablando de ella. A lo mejor usted hubiera estado ahí y te le ha dicho, Elías, pero tú eres un abusador. ¿Y cómo se te ocurre a ti decirle a la pobre viejita que nada más tiene para hacer un poquito de harina y cosas, un pancito, que para ella y para su hijo que están muriendo de hambre, que te dé uno a ti primero? O sea, ¿con qué se va a quedar ella? Tú deberías ser el que le deja, ¿no? O sea,
está disfrazado de lógica y tiene sentido, ¿no? Pero era una excusa porque más tarde Elías le iba a dar una lección a ella y Dios le iba a demostrar también a la viuda el principio de poner primero lo que es primero. Recuerden que en esta historia Elías representa a Dios. Elías era el profeta de Dios, representaba el reino de Dios. Y lo que tú hacías para el reino de Dios, para el hombre de Dios, lo que tú hacías para servir al hombre que representaba a Dios, estaba haciendo por Dios. Nosotros somos especialistas dando excusas. La mayoría de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer comenzando enero. Algunos tienen que perder peso, otros tienen que dejar de fumar, otros tienen que dejar de ver pornografía, otros tienen que dejar de usar drogas, otros tienen que dejar de comer tanto helado, tanta cafeína, tanta soda. Otros saben que deberían comenzar a estudiar, otros saben que deberían ser más disciplinados a la hora de dormir, otros saben que deberían caminar. O sea, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero es tan fácil encontrar una excusa. Está lloviendo, no está lloviendo, el reloj no me despertó. O sea, siempre hay algo para... Entonces, cuando se trata de la vida espiritual, todos sabemos que tenemos que leer más la Biblia, que tenemos que orar más, pero siempre hay una excusa. Y las excusas están disfrazadas de verdad. Tienen una capita de lógica. Es que no hay, si lo hago no me da tiempo para aquello, es que si invierto en esto no me va a alcanzar para aquello. Y siempre tenemos un pretexto, una razón para no hacer lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer. ¿Será que el 2020 va a ser diferente? ¿Será que empezando enero nosotros vamos a conscientemente e intencionalmente, que es una de mis palabras favoritas, dejar a un lado las excusas y hacer lo que tenemos que hacer? Porque usted sabe lo que usted tiene que hacer. Y la Biblia te enseña, y el pastor predica, y los pastores predicamos, y la clase de escuela dominical, y usted oye la voz de Dios, y usted sabe lo que tiene que hacer. Pero las excusas siempre son un impedimento. En la Biblia hay muchas historias de hombres que fueron llamados por Dios, y lo primero que pusieron fue una excusa. ¿Se acuerdan? Moisés, Job, Jonás, que Dios le dijo, mira, necesito, no, pero espérate, que yo no puedo, que mi abuela tuvo un hijo y estoy cansado y no tengo tiempo. Sí, y pusieron excusas y Dios le dijo, yo no acepto excusas, pero al final hicieron lo que tenían que hacer. Esta mujer presentó un argumento que parecía una excusa razonable, pero Elías le dijo, no, deja esa excusa a un lado, llévate de la voz de Dios, créele a Dios. Haz lo que tú tienes que hacer y tú verás que las cosas van a ser diferentes. La segunda lección que aprendemos aquí es que tú y yo tenemos que en el 2020 tratar de ser menos egoístas. El ser humano es egoísta por naturaleza. Es como el default setting con el que nosotros nacemos. Me, and I. Me, myself, and I. Incluso, allá afuera se predica mucho, look out for number one. Look out for you. Take care of you. Y yo decía el domingo, ¿se acuerdan? Que cuando se trata de la salvación es bueno ser egoísta, porque en cuanto a salvación se refiere, tú tienes que asegurarte de que tú eres salvo, porque nadie puede ser salvo por ti. Pero lo que se trata del servicio a Dios, el servicio a los demás, el servicio a la iglesia, tenemos que aprender a no ser egoístas, pensar más en Dios, en el reino de Dios, en los demás, para que nosotros podamos entonces experimentar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Fíjense que la historia, Elías le dice, no temas. Ustedes saben que más de 100 veces aparece en la Biblia la frase no temas. Hay gente por allá afuera que, hay un chisme allá afuera, un rumor, de que en la Biblia aparece 365 veces la frase no temas, una para cada año. Eso es mentira. Eso se lo inventó alguien, lo puso en el internet y ha corrido como pólvora. En diferentes versiones hay unas 100 veces en la Biblia, y yo creo que 100 son suficientes, donde Dios o alguien hablando en nombre de Dios dice no temas. Porque ¿cuál es una de las principales razones que a veces nos impide que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer? El miedo. ¿Por qué usted no diezma? Porque usted es un miedoso. Porque usted cree que si le da a Dios los 2 cheles que le tiene que dar, no va a tener para pagar la renta el domingo, la semana que viene. O no va a tener para pagar el carro. O no va a tener para pagar, qué sé yo, los dulces que usted compra a fin de mes o a principio de mes. ¿Por qué usted a veces no le da el tiempo que le tiene que dar a Dios? Es porque piensa, si yo dedico mucho tiempo orando, leyendo la Biblia, oyendo a la iglesia, me va a faltar tiempo para el trabajo, para los estudios y para otra cosa. Y el miedo
de que no nos alcanza, el miedo de que no sea suficiente, impide que nosotros obedezcamos la voz de Dios que nos ha dicho: diezma, ayuda al pobre, dale tu tiempo a Dios, dale tus talentos a Dios. Y Elías le dice a la mujer: ve a tu casa, haz lo que tienes que hacer, pero primero sácame a mí lo mío. En otras palabras, dale a Dios primero, que Dios se va a encargar de que a ti nunca te falte nada. ¿Cuántos creen que eso es verdad? Amén. ¿Hay alguien aquí que puede levantar la mano y decir: yo le he dado a Dios lo primero siempre y Dios nunca me ha fallado? ¿Habrá alguien que pueda? Amén. Por eso Dios le enseñó al pueblo de Israel el principio de las primicias. Dale a Dios primero, que lo demás Dios se va a encargar. Fíjense que lo primero debe ser lo primero. En matemática el orden de los factores no altera el producto, pero eso es matemática. En otras áreas el orden de los factores sí altera el producto. Y también en lo que tiene que ver con darle a Dios, la lógica dice: si tú le das a Dios, si tú das, eso resta. Pero Dios dice en mi matemática: cuando tú me das a mí, yo multiplico. Porque Dios hace milagros. Y finalmente, la tercera enseñanza que aprendemos en esta historia es que cuando tú haces lo que tienes que hacer, cuando tú obedeces a Dios, te puedes sentar a esperar un milagro. Al final, ustedes conocen la historia, la leímos, dice la Biblia, que mientras estuvo el profeta con ella, pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses, y milagrosamente la harina nunca se acabó y el aceite nunca faltó. Eso es un milagro. Todos los días por la mañana, cuando la señora iba a buscar harina, había harina en la jarra. Cuando iba a buscar aceite, había aceite en la jarra. Y milagrosamente Dios permitió que a ella y a su hijo y al profeta nunca le faltara nada. ¿Será que Dios tiene el poder en el día de hoy de hacer que en el 2020 ni a ti ni a tu familia te falte nada? Pero eso va a suceder si tú pones a Dios primero. Si tú pierdes el miedo, si tú pierdes la lógica, si tú dejas de ser egoísta, si tú haces lo que tienes que hacer, si tú le das a Dios el diezmo que le corresponde, si tú le das a Dios el tiempo, si tú haces que el domingo sea el día, Dios te da 7 días y te pide que tú le dediques 2 o 3 horas el domingo solamente a Él. Yo creo que eso no es mucho pedir. Y hay gente que pone cualquier excusa para no ir el domingo a la iglesia, que hay que lavar el carro, que si es que tengo trabajo para el otro día, que tengo tarea, que si no hago. Y Dios dice: dame a mí el tiempo mío, que yo me voy a asegurar de que te sobre el tiempo, de que te sobren los recursos, de que no falte gasolina en tu carro, de que no falte aceite, de que no falte comida en tu nevera. Que dicho sea de paso, uno de los problemas que tenemos nosotros, que la nevera está llena siempre de comida, por eso estamos gordos. Así que, mis queridos hermanos, vamos a poner de pie ahora. Y vamos a hacer un círculo, como cada año, alrededor de la iglesia. Lo vamos a agarrar de la mano para comenzar a orar y recibir el año nuevo orando, diciéndole al Señor que ahora sí, el 2020 va a ser el año del milagro. Va a ser el año donde yo voy a poder alcanzar las metas que me he propuesto, porque yo voy a poner a Dios primero. Amén. A lo mejor usted ha tratado muchas cosas y no le han funcionado. Bueno, si usted ha tratado tantas cosas y no han funcionado, trate este año esta nueva metodología de poner a Dios primero en su vida. Dele a Dios la primicia de sus ingresos. Dele a Dios la primicia de su tiempo. Dele a Dios la primicia de su talento. Ponga primero a Dios, porque lo primero tiene que ser lo primero. Porque así como aprendimos en la ilustración del principio, si usted no pone lo primero, lo más probable es que el proyecto termine mal. Y yo soy de los que cree que este año es un año decisivo para la iglesia, para las vidas nuestras, para nuestras familias. Este va a ser el mejor año de nuestra vida. Y no estoy diciendo que va a ser el mejor año y que no va a volver más años mejores. El que viene puede ser mejor, pero este va a ser el mejor de todos los años que hemos vivido. Pero va a ser así porque usted va a poner a Dios primero. ¿Cuánto levanta la mano y dice: yo voy a poner a Dios primero en el 2020? Padre, te damos gracias en esta noche, porque por tu gracia nosotros hemos llegado a un año más de vida, a ver un año nuevo. ¡Qué bendición! Estamos aquí por tu gracia y por tu misericordia. No hay otra razón. Nosotros no tenemos la capacidad para poder controlar nuestras vidas, pero tú has sido bueno con nosotros y has permitido que estemos aquí y que estemos celebrando en la iglesia la llegada de un año nuevo. Ponemos en tus manos el 2020.
Ponemos a la iglesia en tus manos en el 2020. Ponemos nuestras vidas, nuestra familia, nuestra salud, nuestros trabajos, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros amigos y a todos aquellos que están alrededor nuestro. Para que tú nos ayudes, oh Dios, a obedecer tu voz, a ser obedientes a ti, a ponerte a ti primero, confiar en ti, no temer, porque el temor es lo que nos hace que a veces nosotros no cumplamos lo que tenemos que cumplir. Pero con la ayuda tuya, con el poder del Espíritu Santo, con el apoyo de la iglesia, en el 2020 tú vas a ser primero en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Happy New Year.